La primera etapa de la lucha por la emancipación resultó difícil. Los patriotas no solo tuvieron que enfrentar a las fuerzas militares europeas, sino que además, al interior de cada proceso, fueron aflorando intereses de grupos que se canalizaban mediante el sostenimiento de distintos proyectos económicos, políticos y sociales en cada nuevo país. Las inmensas extensiones, las débiles comunicaciones terrestres, marítimas, el escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la falta de un centro económico y político capaz de impulsar al resto, conspiraron contra la unidad latinoamericana y fueron convirtiendo al continente en una nación inconclusa. Pero, a pesar de las adversidades, muchos hombres y mujeres continuaron trabajando para concretar el sueño original de una patria independiente y unida. En la Revolución Mexicana se advirtió una separación, no consciente ni formal, sino en los hechos, entre los grupos de liderazgo representados por ideólogos, entre ellos curas y militares políticos, y los sectores campesinos, indígenas, explotados. Ambos tuvieron conexiones en ciertos momentos, pero sus metas eran bien distintas. Mientras los líderes pretendían la independencia y presentaban divergencias en cuanto a la forma de gobierno que se debía adoptar, los oprimidos, sobre todo indígenas, conformaban un movimiento difuso cuya meta principal era la defensa de sus tierras, de sus formas de producción, de su manera de vivir contra las fuerzas de la modernización representadas por españoles y muchos criollos. El virrey Juan Ruiz de Apodaca confió al general Agustín de Iturbide la dirección de la guerra contra los insurgentes. En poco tiempo, los líderes del movimiento insurgente fueron vencidos y así los reclamos de campesinos e indígenas iban quedando neutralizados. Solo quedaban en pie las tropas al mando de Guerrero. Iturbide, en vez de avanzar y destruir ese ejército, solicitó un encuentro con el caudillo revolucionario y le propuso concretar juntos las ideas de libertad. Quedó sellado el Plan de Iguala y el Ejército de las Tres Garantías. Pronto dominó el territorio de Nueva España y obligó a renunciar al virrey Don Ojú. La independencia fue declarada el 27 de septiembre de 1821. Un año después, Iturbide fue proclamado primer emperador de México por sus seguidores. Vicente Guerrero y el gobernador de Veracruz se levantaron en armas. Iturbide fue declarado traidor a la patria y fusilado en 1824. La Capitanía General de Guatemala estaba formada por las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua, la Gobernación de Costa Rica y las Intendencias de Chiapas y El Salvador. Allí, desde comienzos del siglo XIX, se habían manifestado ideas de libertad. Algunos grupos independentistas planteaban justamente la necesidad de independizarse de España e incorporarse al Imperio de México. Y había otros que planteaban la necesidad directamente de independizarse sin tener en cuenta los acontecimientos mexicanos. Entre enero de 1822 y marzo de 1823, Centroamérica formó parte del Imperio Mexicano. Luego de la caída del Imperio, Guatemala invitó a las demás provincias a reunirse en un congreso que declaró el 1 de julio de 1823 la independencia de Centroamérica de España, México y de toda otra nación,
y asignó a la Unión el nombre de Provincias Unidas del Centro de América. ¿Qué pasaba por entonces en el sur del continente? En junio de 1815 se reunió en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el Congreso de los Pueblos Libres, convocado por José Gervasio Artigas para tratar la organización política de los pueblos libres, el comercio interprovincial y con el extranjero, el papel de las comunidades indígenas en la economía de la Confederación, la política agraria y la posibilidad de extender la Confederación al resto del ex virreinato del Río de la Plata. Artigas es una figura de indiscutible relevancia en la política rioplatense. Él quería la independencia, constitución y federalismo. La principal decisión del Congreso de los Pueblos Libres fue la declaración de la independencia de todo poder extranjero de las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y la Banda Oriental. Además, se invitaba a las demás provincias del ex virreinato a incorporarse a un sistema federal, ya que esa declaración de independencia no pretendía la separación del Río de la Plata. En la época en que se va a luchar por la organización nacional y la forma de gobierno, que la influencia de Artigas llega a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y hasta Córdoba, que le dan el título de protector de los pueblos libres. ¿Libres de qué? De la influencia absorbente de Buenos Aires. Los jefes porteños llegaron a proponerle el reconocimiento de la independencia de la Banda Oriental como forma de aislar a Artigas, separándolo del resto de las provincias litorales. Pero el protector respondió negativamente, entendiendo que no solo tenía que lograr la independencia de su provincia, sino de todos los territorios heredados del virreinato bajo un régimen republicano y federal. En 1816, las tropas luso-brasileñas atacaron por tierra y mar la Banda Oriental. Junto a Artigas, participaron en la defensa de la provincia muchos de sus lugartenientes. Pero la superioridad numérica y material de las fuerzas luso-brasileñas vencieron a Artigas y sus lugartenientes y ocuparon Montevideo en enero de 1817. El gobierno directorial con sede en Buenos Aires se mantuvo pasivo. Después de 3 años y medio de resistencia, Artigas fue derrotado en Tacuarembó por los veteranos portugueses de las guerras napoleónicas. Se replegó hacia Entre Ríos. Allí lo esperaba Francisco Ramírez, uno de sus lugartenientes, para traicionarlo. Sobornado por el dinero de Buenos Aires, le aplicaría el golpe final. La razón de esta traición es que, perdido el puerto de Montevideo por la invasión portuguesa y descalabrado el sistema federal de pueblos asociados al artiguismo, el litoral debía continuar la lucha o pactar con el puerto de Buenos Aires. Ramírez optó por el pacto. Artigas, derrotado, se internaba en la selva paraguaya, donde vivió hasta su muerte. Había caído Artigas, pero no el artiguismo. Otros caudillos tomarían sus ideas y continuarían su acción. La situación era bien distinta en la colonia portuguesa del Brasil. Como consecuencia de la invasión napoleónica desde 1808, la corte portuguesa estaba instalada en Brasil. La colonia había pasado a ser sede de las autoridades del imperio y por ello Río de Janeiro había sido dotada de los adelantos que tenía una capital europea.
en la que los señores portugueses se dedicaron al despilfarro en su dorado exilio del trópico. Esa realidad contrastaba con la de los esclavos negros, mestizos, indígenas y pobres. La base de la economía siguió siendo la esclavitud, mano de obra destinada a las grandes plantaciones de algodón, caña de azúcar y café. Los sectores más explotados de la población brasileña habían hecho conocer sus reclamos en diversos levantamientos que fueron reprimidos. Pero el descontento no provenía solo de la población del Brasil. A partir de 1816, luego de producida la restauración de las monarquías absolutas en Europa, los portugueses reclamaban que el rey retornara a la metrópoli. Así lo hizo, dejando como regente a su hijo Don Pedro. Brasil volvía a ser colonia, con todo lo que ello implicaba. Pero los brasileños de Río de Janeiro no estaban dispuestos a que su territorio perdiera la importancia que había conquistado e instalaron la idea de que el regente debía declarar la independencia. Como forma de contrarrestar esa oleada libertaria, desde Portugal se enviaron decretos que limitaban la autoridad del regente. Don Pedro se negó a aceptarlos y el 7 de septiembre de 1822 lanzó el Grito de Ipiranga, por el cual proclamó la separación absoluta de la metrópoli. Al mes siguiente, fue coronado como Pedro I, emperador del Brasil, y organizó el país como una monarquía constitucional. La independencia generó posibilidades para que los brasileños ocuparan más espacios de poder. Sin embargo, la situación social de los oprimidos y la esclavitud se mantuvo en idénticas condiciones. Al producirse la independencia, la Banda Oriental pasó a manos del nuevo gobierno brasileño, que la anexó con el nombre de Provincia Cisplatina. El gobierno porteño protestó ante el gobierno brasileño. Un puñado de orientales que se encontraban en Buenos Aires volvió a su tierra y levantó al pueblo de la campaña contra el invasor. A la cabeza del movimiento estaban Juan Antonio Lavalleja y otros 32 orientales. En el Congreso de la Florida proclamaron, de hecho y de derecho libre e independientemente del gobierno de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquiera del universo, y su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Congreso aceptó la incorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas. Como respuesta, Pedro I decretó el bloqueo a todos los puertos del Río de la Plata, principales fuentes económicas de la región, tanto para los rioplatenses como para Gran Bretaña. En enero de 1826, el Congreso Constituyente declaraba la guerra al Brasil. La guerra finalizó con la firma de un acuerdo de paz en el que los países beligerantes reconocían la independencia de la Banda Oriental. El 18 de julio de 1830 se sancionaba la Constitución de la República Oriental del Uruguay y se elegía como primer presidente al general Fructuoso Rivera. El gobierno británico, desde el comienzo de la guerra por la Banda Oriental, trató de lograr la paz para favorecer su comercio,
aspiraban a acceder con sus mercaderías hasta el sur del Brasil, Paraguay y el litoral de las Provincias Unidas. Pero la tensión existente entre el litoral y Buenos Aires no permitía que la navegación por el río Uruguay fuera fluida. Y además, al tratarse de un río de navegación interior, los barcos extranjeros debían pedir autorización a los gobiernos provinciales, que mantenían permanentes tensiones. Para los británicos y sus intereses, la solución fue más sencilla. Declarada la independencia de la Banda Oriental, el Río de la Plata y el Río Uruguay se transformaban en límite internacional de dos países y por ende de libre navegación. Es por ello que la intervención de la corona británica en las tratativas y el acuerdo de paz entre los gobiernos del Brasil y la Argentina siempre inclinó la balanza hacia el nacimiento de la nación uruguaya. En 1815, cuando cayó Napoleón, el liberalismo español desnudó su cobardía. El retorno al poder de Fernando VII y el absolutismo cerraba toda posibilidad de mantener un imperio hispanoamericano sobre bases igualitarias. Fernando, como miembro de la Santa Alianza, decretó que los años transcurridos entre 1808 y 1813 debían darse por no existentes, y después de fusilar a los oficiales liberales que habían luchado contra el invasor francés y de restablecer las instituciones y privilegios existentes, abolidos por la Constitución de 1812, decidió armar una serie de expediciones para recobrar el control de las colonias sublevadas. En la primera etapa de la lucha, Bolívar repitió el error de Francisco Miranda. Pretendió romper el yugo político con España sin liberar antes a los oprimidos y humillados de su tierra. Mientras no se concretara la emancipación social de los indios, los negros, los mulatos y los zambos, que constituían la mayoría de la población americana, era impensable avanzar en las reivindicaciones nacionales contra los españoles. Es por esto que antes que la lucha independentista, la población de Venezuela debió encarar una guerra civil. Los patriotas estuvieron enfrentados a las masas de llaneros y esclavos que se alineaban con jefes españoles como José Tomás Boves, que les había prometido la libertad, un bien que necesitaban con más urgencia que la libertad nacional. Juntos lograron reconquistar Nueva Granada y Venezuela. Bolívar se dirigió a Haití. Haití, para 1815, es un centro aglutinante de todos los que sueñan con un ideal de libertad. Y Haití contaba con la presencia de un presidente que va a ayudar a todos los revolucionarios. Es Alejandro Pétion, este personaje importante y todavía no reconocido como debemos reconocer, moreno, recibe a Bolívar, apoya a Bolívar y ordena al general Marión, que era el jefe de sus fuerzas, que le prestara toda la colaboración posible. Y así Bolívar logra tener unos barcos y también vemos allí la presencia de un natural de Curazao, el almirante Brión, que tenía unos barcos y que los va a poner también a disposición de Bolívar para la campaña. Pero a cambio de esa ayuda, en hombres, naves y armas, el venezolano tuvo que firmar un tratado por el que se comprometía a abolir la esclavitud. Con ese compromiso, el ex esclavo haitiano le brindaba al libertador
algo más importante que los recursos para la lucha. Le daba la llave maestra para el éxito de su misión. Al regresar Bolívar a Venezuela, desplegó una múltiple y decidida acción, y si bien tuvo algunos reveses, obtuvo también triunfos resonantes, acompañado por llaneros y negros armados, quienes se habían volcado a las fuerzas libertadoras y las colmaban de contenido popular. Fue ahí cuando la Guerra de Independencia se hizo nacional. Con la Batalla de Boyacá, culminaba exitosamente la campaña de los Andes en agosto de 1819. El Libertador sostuvo paso a paso una idea central: la unidad latinoamericana y el afianzamiento de una conciencia nacional común. Nacía la Gran Colombia, que incluía las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y estaba gobernada por 3 vicepresidentes y un presidente general, designación que recayó en el mismísimo Libertador. De regreso en Venezuela, retomaba la guerra que iba a dar el triunfo a la causa patriota contra ejércitos realistas en Carabobo en 1821. Y luego marchaba hacia Ecuador. Mientras las fuerzas lideradas por Simón Bolívar obtenían triunfos en el norte de Sudamérica, desde el sur del continente se erguían los ejércitos acaudillados por el general José de San Martín. El triunfo de este día es nuestro, el sol por testigo. El general San Martín y sus fuerzas ya habían cruzado la cordillera de los Andes, vencido a los españoles en las batallas de Chacabuco y Maipú, logrando liberar a Chile del dominio realista. ¡Viva! ¡Gloria al Salvador de Chile! Y estaban totalmente decididos a hacer lo mismo con el Perú, en el convencimiento de que mientras los realistas dominaran allí, la independencia de la América hispana no estaba definitivamente asegurada. Hemos ayudado a la independencia de la República de Chile. Ayudaremos a la independencia de la República del Perú. ¿Para qué? Para que juntos a las provincias unidas del Río de la Plata formemos una sola confederación. La liberación chilena eliminaba el peligro español en la frontera oeste. Ese dato conmovía a los hacendados y exportadores de Buenos Aires, a quienes poco y nada les importaba que el Alto Perú continuara ocupado por los absolutistas. Su interés se centraba en terminar con las resistencias al monopolio portuario y abrir el mercado interno a la invasión industrial británica. San Martín había llegado a Perú y su ejército ocupó Lima, el último reducto absolutista en América. Un cabildo abierto proclamó la independencia y lo nombró protector del Perú. La situación de San Martín era delicada. San Martín no tenía fuerzas suficientes, tenía soldados enfermos, heridos, había muertos hombres y necesitaba entonces refuerzos. El que no presta ayuda es el gobierno de Buenos Aires. Impide que Gutiérrez de la Fuente venga a la provincia y afirma que no, si llega, lo detendrán por ser el emisario de un hombre al que tienen que juzgar porque se rebeló contra la decisión del gobierno directorial
en 1820 de repasar la cordillera y venir a ayudar al gobierno directorial en su lucha contra los caudillos. Así, la burguesía porteña dejaba caer al general San Martín en el Perú, de la misma manera que había apuñalado por la espalda a José Gervasio Artigas. El libertador San Martín se dirigió hacia el norte a buscar el apoyo de Bolívar. Luego de la entrevista de Guayaquil, San Martín le dejaba la escena peruana a Simón Bolívar. En Perú, San Martín reunió al Congreso, renunció al gobierno y luego se alejó de ese país. Las tropas bolivarianas entraban triunfantes a Lima el 1 de septiembre de 1823. Bolívar va a seguir la tarea de San Martín, indiscutiblemente. San Martín, por ejemplo, con respecto a los indios, había dictado que no fueran llamados ni indios, ni aborígenes, ni naturales, sino ciudadanos. Y así los reconoce también Bolívar. Si San Martín había dispuesto que los domingos no debían trabajar, que debían respetarse esas horas de trabajo, también lo va a hacer Bolívar. Y asimismo dispone una reforma agraria para que el indio pudiese ser dueño de las tierras que ocupaba en ese momento. Esto con respecto al indio. A la educación continúa con la obra de San Martín. El método lancasteriano para la parte educativa, carecían de maestros, entonces emplearon este método, que el alumno más destacado recibía lección directa del maestro y él a su vez enseñaba a compañeros. En la parte social igualmente, es decir, siguen toda esa política. Y la prensa, contar con el periodismo. San Martín contaba con la Gaceta de Lima. Bolívar también iba a tener una serie de periódicos para que el pueblo pudiese conocer todas las medidas que tomaba el gobierno. El Ejército Libertador contaba con argentinos, colombianos, chilenos, peruanos, todos ellos al mando del general José Antonio de Sucre. Enfrentaron a las fuerzas realistas en las montañas de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Ese día, el virrey de la Serna fue apresado y el ejército realista quedó deshecho. La gran victoria de Sucre resonó en todo el continente. Lo que parecía imposible era una realidad. Se había clausurado la historia de 300 años de poderío español en la América continental. Pero no toda Buenos Aires participaba del júbilo popular. Los sectores vinculados al interés portuario y europeizante observaban con reservas el espléndido triunfo de las armas americanas. Las oligarquías liberales era para eliminar las raíces y reinventarnos como micos de Europa. El deán Gregorio Funes, representante de Bolívar en Buenos Aires, le escribía al Libertador que le habían asegurado las autoridades porteñas que la independencia vendría terminada de Europa. Esta expresión me hizo estremecer. Yo veo esto de muy mala data y no encuentro dónde fijar el pie, si no es en el consuelo de nuestro Libertador. Nada me fío de los ingleses. La tendencia de la burguesía porteña era reducir todo lo posible el área territorial, conservar el puerto y la aduana en sus manos para continuar recibiendo la inmensa mayoría de los recursos fiscales y dejar libradas a su suerte a las provincias mediterráneas que carecían de productos exportables. En el marco de esta estrategia, el Alto Perú se volvía una carga pesada. La decadencia económica del Alto Perú
era irremediable. Faltaban capitales para modernizar la explotación minera y la agricultura era rudimentaria. La expoliación de los indígenas no podía suplir la impericia, la abulia y el estilo de vida rentístico de las clases altas. Ya instalado en el Alto Perú, Sucre le escribe a Bolívar: parece que Buenos Aires ha calculado que no está en sus intereses la reunión de estas provincias a la República. También fue receptor de las presiones de la aristocracia altoperuana, que veía en el separatismo la forma de conservar sus privilegios. Sucre resolvió convocar un congreso de las provincias altoperuanas para que decidieran su suerte. El congreso se reunió y decidió fundar la República Bolívar, ofreciéndole al libertador el poder supremo de la nueva nación. Bolívar realizó una gira triunfal por las principales ciudades de Bolivia y repitió las medidas que había tomado en Perú respecto a la situación de los indios. La estructura social de la América independiente requería de un poder económico centralizador o de un poder político-militar que cumpliera un papel análogo. Bolívar lo sabía y por eso, desde Lima, convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá con el objeto de lograr la Unión o Confederación Americana. El Congreso sesionó en la ciudad de Panamá los meses de junio y julio de 1826. Asistieron representantes de las Provincias Unidas del Centro de América, la Gran Colombia, Perú, Bolivia y México. El acuerdo de crear una Liga de Repúblicas Americanas solo fue ratificado por la Gran Colombia. Fracasaba el Congreso de Panamá, pero el sueño de los libertadores no se perdió. Sigue aún latente. Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive en la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad en los ojos del humilde, en el corazón. Bolívar vive, la lucha sigue en la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad.